Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Vamos a esperar un minutito. Aquí está. Gracias a todos. Estamos súper emocionados de la gran respuesta y el gran interés que tuvimos el día de hoy. Estamos leyendo que se conectan desde todas partes. Bienvenidos. Le doy la palabra a Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad nos da mucho gusto ver que nos acompañan de todos los estados de la República. Estamos leyendo de Tampico, de Mazatlán, de la Ciudad de México, el Estado de México, Cuernavaca. De veras es una plataforma excelente que queremos precisamente explotar para estar cerca de ustedes, estar cerca de los trabajadores, estar cerca pues de los mexicanos, explicando qué es el sistema de ahorro para el retiro, cuáles son los retos que enfrentamos y particularmente aclarar todas sus dudas en estas épocas complicadas para todo el mundo, para nuestro país. Y qué mejor que estar cerca de ustedes aclarando dudas. Y yo me siento muy honrado de que nos acompañe en nuestra sesión inaugural el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, el doctor Abraham Vela Dib, es nuestro padrino de seminarios digitales y muy agradecido contigo, Abraham, de que estés aquí. Al Estás, contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es realmente un honor y un placer poder acompañarlos en este ejercicio que espero que sea para el beneficio de todos los trabajadores. Gracias. Gracias, Abraham. Pues listo, Marinieves, si quieres podemos empezar. Preparamos algunas preguntas iniciales para el doctor Vela, otras que yo estaré contestando y después haremos una sesión de preguntas y respuestas pues, con toda la gente que nos está siguiendo. Tenemos más de 3,300 personas registradas en el seminario. Es una muy buena cantidad de personas. De veras les agradecemos el tiempo y el interés. Adelante, Nieves. Muchas gracias, Bernardo. La primera pregunta sería a saber si Bernardo nos puedes explicar por qué ya no tenemos el sistema de pensiones que existía antes. Sí, Nieves, con mucho gusto. Bueno, pues en este caso, y yo obviamente dejaría que Abraham también complementara, simplemente la dinámica de nuestra población cambió. El sistema que teníamos antes, el que se llamaba de reparto, era un sistema en el que los trabajadores activos, la gente que estaba activamente trabajando, mantenía las pensiones de todos aquellos que se iban retirando. Eso funciona en un sistema en el que tienes más jóvenes que adultos mayores. Sin embargo, nuestra pirámide poblacional ha empezado a cambiar desde hace ya varios años y dentro de algunas par de décadas vamos a tener una inversión de la pirámide poblacional. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener más adultos mayores en retiro que jóvenes trabajando. Entonces es un sistema que se vuelve inviable económicamente, financieramente, no es sustentable. Y otro motivo importante por el cual se transformó el sistema en 1997 en nuestro país tiene que ver también pues con que el gobierno, no solo el de México, sino el de todos los países, lo he dicho varias veces, pues no son particularmente muy buenos administrando los recursos de largo plazo. A veces las necesidades inmediatas de una administración pues los llevan a utilizar los recursos que a veces se están administrando en el largo plazo para llevar a cabo proyectos o atender emergencias. En este sentido, en 1997 se creó el sistema de ahorro para el retiro para que fueran administradores profesionales independientes con una muy estricta regulación con estándares internacionales los que supervisaran y administraran los recursos de los trabajadores mexicanos. Esas son las principales dos motivos o explicaciones de por qué nuestro sistema dio
a partir de 1997, y por supuesto yo dejaría que el doctor Vela complementara. Pues yo creo que la descripción que ha realizado el doctor Bernardo González, pues es atinada. El sistema que teníamos anteriormente, pues era un sistema de beneficio definido. Esto quiere decir que los beneficios que recibían en términos de pensión los trabajadores, pues estaban consignados en la propia ley de acuerdo a ciertas fórmulas, pero el problema era que estos beneficios no mantenían una relación con las contribuciones obligatorias o mandatadas de los trabajadores. Entonces, realmente, pues, los compromisos que se adquirieron con el antiguo régimen, pues, implicaban pensiones, no quisiera decir generosas, pero que no eran sustentables en términos de las contribuciones que realizaban los que se encontraban en la fuerza laboral, activos. De tal manera que esto implicaba ya un reto para las finanzas públicas, aunado a la descripción de la dinámica demográfica que ya se empezaba a observar en aquel momento, que era una en donde había cada vez menos jóvenes activos trabajando por cada adulto mayor. Esa tendencia ha continuado, lo cual hace que para casi la gran mayoría de los países, pues esto sea un reto muy grande. Es importante señalar que en una comparación internacional, México ya entró en esta nueva etapa de envejecimiento de la población, una etapa en la que ya entraron las economías avanzadas de muchos países desde hace 2 décadas, probablemente más, en donde esto es una preocupación verdaderamente seria, en donde los gobiernos están enfrentando el reto de cómo poder financiar las pensiones. Simplemente yo diría que nosotros estamos en una etapa temprana de esa etapa de envejecimiento de la población. Esto nos va a empezar a morder muy fuerte a partir de unos 20 años o 30 años. Y bueno, pues la idea es que el sistema que teníamos en 73 y que teníamos en el caso del ISSSTE todavía hasta 97, pues era francamente insostenible. Yo recuerdo cuando me tocó participar en estas reformas como asistente, haciendo parte de la talacha, pues estábamos hablando de que la deuda pública que se iba a generar en los años siguientes como resultado de no modificar el sistema, pues en su conjunto, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del ISSSTE, era superior al 3 veces el Producto Interno Bruto del país. Entonces era francamente insostenible. Mi amor, quítate de aquí, por favor. Muchas gracias, doctor Vela. La siguiente pregunta sería, si nos pudiera platicar en qué consiste específicamente el sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué es lo que vemos en el nuevo sistema? Sí, mira, es una pregunta muy buena, muy pertinente por lo siguiente. El sistema de ahorro para el retiro es un sistema de cuentas individuales. Los trabajadores, patrones y el gobierno federal realizan estas aportaciones individuales a una cuenta individual de cada trabajador, y estos recursos pues van a dar a esa cuenta de ahorro individual del trabajador. La virtud de este sistema es que el dueño de los recursos en la cuenta individual es única y exclusivamente el trabajador. El trabajador es el dueño de su ahorro. Eso le da mucha transparencia al sistema, le da mucha rendición de cuentas. Y por otra parte, cuando estos recursos se descuentan de la nómina de los trabajadores, ya sean pocos o muchos recursos, porque ese es otro tema importante, estos recursos no entran a las Afore directamente, entran a unos vehículos o fondos o sociedades de inversión que se llaman las Afores. Los recursos no entran a la Afore y luego van a dar a los vehículos o
o sociedades de inversión que administran las AFORES. Van a dar directamente a las CIEFORES y entonces las CIEFORES reciben estos recursos y los invierten por cuenta del trabajador de acuerdo a los lineamientos y la regulación establecidos en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y la regulación y supervisión de la CONSAR. Y lo que aquí se busca es que estos ahorros pues sean lo mejor invertidos posible, tanto en términos de rendimientos como en términos del riesgo al que podrían estar expuestas la inversión de los ahorros de los trabajadores. Básicamente es el sistema de ahorro para el retiro. Me descuentan de mi nómina las aportaciones que realizan el propio trabajador, el gobierno federal y los patrones van a dar directamente a las sociedades de inversión de ahorro para el retiro, se registran en la cuenta individual del trabajador, es muy fácil registrarse en cualquier Afore, y a partir de ahí las CIEFORES tienen que respetar y las administradoras de fondos, las AFORES tienen que cuidar que así sea, que se respete el régimen de inversión que está diseñado con una estrategia de largo plazo para que las pensiones de los trabajadores sean las mejores posibles, dado el monto de su ahorro y las condiciones que prevalecen en el largo plazo en los mercados financieros, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vela. Una siguiente pregunta, Bernardo, sería ¿cómo se realizan las aportaciones a la cuenta de ahorro individual? Claro. Pues mira, esta es una buena pregunta que permite aclarar algunas dudas que estoy viendo que han salido en los chats o en YouTube. En realidad, en México, las aportaciones vienen de 3 lugares en particular. Uno es, evidentemente, el trabajador. Otra parte es el patrón, que cabe decir que es la proporción más importante. El que más aporta a la cuenta individual para el retiro es el patrón. Y en tercer lugar, el gobierno. Esos son los 3 componentes o las 3 personas que aportan a la cuenta individual. Como decía el doctor Vela, estos recursos se van a una sociedad de inversión de fondos para el retiro y dependiendo del año de edad en el cual hayan nacido, ahí se invierten sus recursos, ahí se captan los recursos y se van invirtiendo a lo largo de su vida. Cambiamos hace poco con regulación que emitió precisamente la CONSAR, de tener CIEFORES o sociedades de inversión que estaban creadas en función de la edad de las personas a fondos generacionales que están creados con base en los años en los cuales hayan nacido y lo que permite es administrar mejor los riesgos, es decir, gente que es más joven, podemos invertir una mayor proporción de sus recursos en renta variable, a diferencia de alguien que ya está cercano al retiro. Entonces, en ese caso, su perfil de inversión es un perfil ya mucho más conservador, dado que está próximo al retiro. Entonces, así es como funcionan un poco las aportaciones y después lo que se hace con esos recursos al interior de las sociedades de inversión. Sí, si ustedes me lo permiten, yo quisiera complementar el comentario del doctor González de la siguiente manera. Ya señaló que el grueso de estas contribuciones obligatorias, tripartitas, provienen de los empresarios, ¿no? Concretamente, el 80% de las contribuciones viene de los patrones, es decir, de las empresas, ya sean micro, pequeñas, medianas o grandes. Esto representa una carga, se le llama carga fiscal, una carga muy onerosa para las empresas mexicanas. Eso es algo que tiene que reconocerse, que tiene que apreciarse y que tiene que agradecerse. No está de más recordar que en adición a estas aportaciones de 5.150% que ya realizan los patrones para el ahorro para el retiro de los trabajadores, en adición realizan aportaciones del 5.5%
para sus cuentas del Infonavit. Entonces, ahí si le van sumando, pues esa carga para el retiro se duplica una vez que consideramos las aportaciones que también realizan las empresas en beneficio del trabajador para sus cuentas de vivienda en el Infonavit, y que han resultado ser un mecanismo muy, muy efectivo para que muchos mexicanos puedan adoptar a tener no solo una pensión digna, sino también una vivienda digna. Tampoco hay que olvidar que los patrones realizan otras aportaciones también a la seguridad social del país, concretamente los ramos de aseguramiento, maternidad, guarderías, desempleo, en fin, a los institutos de seguridad social directamente, que son el IMSS y el ISSSTE. Entonces, todo esto es un gran esfuerzo que ya realizan desde siempre los patrones, los empresarios de México en favor de nosotros, los trabajadores. Entonces, es muy importante que estemos conscientes que el grueso de los recursos que están en nuestra cuenta individual, de lo que tenemos en nuestra cuenta del Infonavit, y así como otros beneficios de la seguridad social que hoy gozamos, son gracias al esfuerzo de los patrones, de los empresarios. Muchas gracias. Ahí, derivado de este dato, lo que quisiéramos también saber es si nos pudieran explicar, cualquiera de los dos, cómo se determina la pensión del trabajador basado en esta información que acaban de proporcionarnos. Adelante, Abraham. Bueno, sí. Miren, la pensión básicamente se determina por el monto del ahorro que un trabajador haya acumulado en su cuenta de ahorro para el retiro cuando alcanza su edad de retiro, que es una edad de 65 años. De acuerdo a ese monto y de acuerdo al número de semanas cotizadas del trabajador, se determina si el trabajador tiene o no tiene derecho a aspirar a comprar una pensión, ¿sí? Aquellos trabajadores que no cumplan con el número mínimo de semanas cotizadas establecido en la ley, no por la regulación de CONSAR, establecido en las propias leyes, es de 1,250 semanas. Los que no cumplan con ese requisito no van a tener derecho a una pensión. Van a poder retirar en una sola exhibición de su Afore los recursos, los ahorros que ahí se hayan acumulado a lo largo de su vida laboral. Desafortunadamente, muchos mexicanos enfrentan esta problemática, porque tenemos un mercado laboral en donde el 60% de la fuerza laboral, es decir, de la población económicamente activa de nuestro país, se gana la vida diariamente en la informalidad. Esta no es una población fija, constante, es una población flotante. Los mexicanos pasamos todo el tiempo, nos movemos entre la formalidad y la informalidad. Entonces, lo primero que necesitamos para poder aspirar a una pensión es cumplir con el número mínimo de semanas cotizadas, que es aproximadamente de alrededor 24 años. ¿Sí? El segundo requisito, pues, es cumplir con la edad de retiro de 65 años. Dados esos dos requisitos, básicamente lo que va a determinar el monto de mi pensión, y que son la minoría de los mexicanos que cumplirán ese requisito de semanas cotizadas, pues pueden aspirar a una pensión en función del monto de los ahorros que hayan acumulado en su cuenta individual. Así de simple. Esos recursos se destinarán a la adquisición de lo que se conoce una renta vitalicia. Un gran reto que tenemos aquí y que yo he tratado de ir impulsando que se resuelva es que en México todavía no tenemos un mercado de rentas vitalicias, o sea, que a cambio de ese monto de ahorro, el trabajador obtenga un flujo mensual de ahí hasta el momento de su fallecimiento. Eso es una renta vitalicia,
no existe un mercado en donde los mexicanos puedan comprar una renta vitalicia. Creo que solo hay 2 de 110 aseguradoras en el país que ofrecen este producto. Y hay que reconocer que no es un producto barato, que no es un producto económico, porque de una u otra manera es una especie de seguro. Yo te entrego mis recursos y a cambio tú te comprometes a entregarme una pensión mensual desde hoy o del momento que me retiro hasta el día en que pase a mejor vida. Entonces, algo que estamos trabajando en el gobierno federal y que le hemos estado pidiendo a las AFORES que nos ayuden y también a las aseguradoras es a tratar de crear un producto, una renta vitalicia, en donde también participe el Estado para que ese producto sea lo más barato, lo más asequible posible para los mexicanos y que la prima o el costo de ese seguro o de ese producto pues sea el menor posible, con el propósito de que ese mercado además se desarrolle, sea competitivo y que los mexicanos puedan comprar con el monto de su ahorro al momento de su retiro a los 65 años la mayor pensión posible. ¿Sí? Básicamente así es como se determina el monto de la pensión en el sistema de ahorro para el retiro. Gracias, doctor Vela. Bernardo, ¿algún comentario adicional? No, totalmente de acuerdo. Mi pregunta ahora sería, ¿por qué consideran que es una ventaja para los trabajadores y para México que exista un sistema de cuentas individualizadas como el que tenemos? Bernardo. Yo digo, creo que un poco tiene que ver la explicación con los dos fenómenos que comentaba, ¿no? El cambio poblacional, la profesionalización en la administración de los fondos para el retiro, pues son dos factores que vuelven necesario un esquema en el cual cada trabajador a lo largo de su vida laboral va aportando recursos y en caso de que estos recursos no sean suficientes, pues el gobierno, el Estado mexicano, garantiza una pensión mínima garantizada. Creo que está muy bien diseñado el sistema en cuanto a las explicaciones de por qué debe existir. Hemos insistido en Amafore y en la propia CONSAR, pues en que los parámetros que se definieron en 1997 sobre el monto de contribuciones que hacen los trabajadores, fue muy bajo, no se cambió, digamos, de lo que se tenía en el régimen anterior. Y evidentemente esto determina el que si las aportaciones, si no ahorramos suficiente, pues la pensión no sea muy grande más adelante. Entonces, sabemos que tenemos el reto de incrementar las contribuciones. En México, esa contribución es del 6.5% para el caso de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sabemos, de acuerdo con parámetros internacionales, que esa proporción debería ser de entre el 12 al 15% para poder tener una pensión que represente aproximadamente entre el 60 y el 70% del último salario de los trabajadores. Entonces, es un reto que tenemos, el adecuar esa tasa de contribución, que como decía el doctor Vela, el 80% lo pagan los patrones. En otras partes del mundo, por ejemplo en Chile, el trabajador aporta el 100% de la contribución. En este caso hay una responsabilidad de las tres partes, por eso le llamamos contribuciones tripartitas, que vienen de parte del gobierno, del empresario y del propio trabajador. Y el segundo factor que es muy importante que se ajuste, aunque tiene que ser un ajuste de manera integral, no puede ser nada más el incremento de las contribuciones, tiene que ser también el número de semanas mínimo requerido para que un trabajador pueda acceder a una pensión. Y este número son 1,250 semanas. En el régimen anterior, en el régimen 73, los trabajadores podían acceder a una pensión una vez que habían trabajado 500 semanas. En el nuevo régimen se requieren 1,250 semanas, que son como 24 años de trabajo. Se ve difícil que en un mercado laboral como el que tenemos en México, en el que hay mucha informalidad, o más bien que la gente entra y sale de la formalidad a la informalidad,
se logre ese número de semanas. Entonces, también otro tema que hemos discutido mucho es que ese número de semanas se flexibilice, es decir, que la gente pueda acceder a una pensión desde que empiezan a trabajar o desde que acumulan un número de semanas menor. Y a lo mejor no sería el 100% de la pensión mínima garantizada, pero sí un porcentaje que garantice que todos los mexicanos tengamos acceso a una pensión y a una pensión digna después de los 65 años, ¿no? Gracias, Bernardo. Una pregunta adicional sería, ¿cuál es el rendimiento que han otorgado las Afores? Doctor Vela, si nos podría compartir algo sobre los rendimientos. Sí, como no, con muchísimo gusto. Quisiera antes complementar un poco el comentario del presidente de Amafore, si me permiten. Miren, por ahí se habla de que en algún momento se cometió el error de privatizar el sistema de pensiones de México y que hay que revertir esta privatización. De entrada, eso no tiene ningún sentido. El SAR es parte de un sistema nacional de pensiones, porque también están los sistemas de pensiones de estados y municipios, universidades públicas, en fin. El hecho de que los ahorros de los trabajadores estén administrados por entes privados, concretamente las Afores y las CIEFORES, que no son lo mismo, la figura jurídica de una Afore es separada de la figura jurídica de una CIEFORE. Son dos entes jurídicos y contables distintos, con responsabilidades y mandatos distintos, y son privados, pero son parte de un sistema público nacional de pensiones que es el sistema de ahorro para el retiro. Otra manera de decirlo es, ¿qué sería realmente un sistema privado? Un sistema privado es uno que no está en la ley, en donde no participa el Estado, en donde no hay un regulador y supervisor como la CONSAR, ¿sí? Y que serían aquellos sistemas creados individualmente por cada una de las empresas del país que así lo quieran hacer en beneficio de sus propios trabajadores como una prestación a sus propios trabajadores. Algunas empresas, aproximadamente 2,500 empresas en México, tienen estos sistemas privados que son particulares a cada una de las empresas y que muchos de ellos están consignados en sus condiciones generales de trabajo. Esos son sistemas privados. El SAR no es un sistema privado, el SAR es parte del Sistema Nacional de Pensiones, sistema pensionario público. Se le ha encargado a entes privados que administren esos recursos. Imaginemos que estos recursos fueran administrados por una empresa del Estado, por una Afore única, administrada por un burócrata. No es trivial, en absoluto, administrar una Afore ni administrar una CIEFORE. Ustedes deben estar muy conscientes que administrar una Afore o una CIEFORE requiere una gran inversión en infraestructura, en tecnologías de la información, en sistemas contables y financieros, en sistemas para que expertos en inversiones que en el mercado laboral privado tienen salarios altos en un sentido positivo, porque su capital humano, su capacidad técnica para realizar esas inversiones es realmente excepcional. Esas decisiones de inversión de los ahorros de los trabajadores no las podemos dejar en manos de una institución que esté sujeta a restricciones presupuestales, que no puede invertir en infraestructura física y tecnológica, que no pueda pagar salarios que puedan atraer a lo mejor de los especialistas financieros del país,
para que los recursos de los trabajadores sean invertidos de la mejor manera posible en situaciones adecuadas de rendimiento y de riesgo. ¿Sí? Y estas inversiones en infraestructura, en tecnología, en capital humano, en especialistas en inversiones que realizan las AFORES y las IEFORES, cuestan muchísimo dinero. Entonces, pasarle esta responsabilidad a una institución pública, sujeta a restricciones presupuestales, en un contexto de austeridad que hoy requieren las finanzas públicas del país, francamente sería poner en riesgo y además los recursos de los trabajadores y además, pues al estar vinculado el regulador con el regulado de una Afore única del Estado, inmediatamente surge un fenómeno que se conoce como captura regulatoria, que las decisiones que se toman ya son en función de intereses o de intereses de otra naturaleza que no necesariamente coinciden con el interés del trabajador. Por eso, creo que es importante resaltar que, tal y como aquí se mencionó, por eso existen y deben existir y van a seguir existiendo las AFORES. Veo que por mi internet se interrumpió un poco la imagen, pero creo que el audio es adecuado. Te oímos bien. Bueno, ¿cuáles son los rendimientos que nos han otorgado estas AFORES? Pues históricamente los rendimientos promedio que han otorgado las AFORES son del 14, casi 15% en términos nominales por año. En términos reales han sido aproximadamente del 5.5%, es decir, por encima de la inflación. No hay que olvidar que en el pasado hubo periodos de inflación relativamente alta, muy superior a la que hoy tenemos en México gracias al trabajo que ha realizado el Banco de México. Pero esa inflación en el pasado pues ha implicado que los rendimientos reales que ofrecen las administradoras para el retiro, concretamente las IEFORES, en las inversiones que realizan de los ahorros de los trabajadores, sean atractivos. Otra cosa que es aquí muy importante es que el SAR es incluyente. Para poder tener acceso a estos rendimientos tan atractivos, en las mismas condiciones de rendimiento y riesgo que en otro intermediario financiero, un individuo tendría que realizar inversiones verdaderamente millonarias y con comisiones muy altas. En la AFORE, un trabajador, independientemente de su ingreso, del monto de su ahorro, sea poquito, sea mucho, por la razón que sea, un trabajador que gana un salario mínimo puede acceder a los mismos rendimientos que solo pueden ser obtenidos en otros intermediarios financieros como bancos, casas de bolsa, ¿sí? Con una cantidad de ahorro muy pequeño, independientemente de si gana un salario mínimo o gana 100 salarios mínimos. Es un sistema totalmente incluyente y que le da la oportunidad a los mexicanos de poder acceder a un mecanismo de ahorro. Ahora, esto no solo es para los que se desempeñan en el sector formal de la economía. Cualquiera se puede registrar en una AFORE. Los trabajadores independientes, los que se ganan la vida con mucho esfuerzo en la informalidad, los mexicanos que están del otro lado de la frontera o en cualquier otra parte del mundo, se pueden registrar en una AFORE y realizar aportaciones voluntarias de su propio bolsillo para poder acceder a estos atractivos rendimientos. Y estas aportaciones como mínimo deben ser de 50 pesos. ¿En qué banco o casa de bolsa te van a ofrecer estos rendimientos por 50 pesos? Ni siquiera te van a querer atender, no te van a querer escuchar. Entonces es muy importante que estemos conscientes que en los mercados financieros puede haber episodios como el actual de turbulencia, de volatilidad financiera que se reflejen en minusvalías. Pero si vemos la tendencia a largo plazo
de los rendimientos del SAR, hemos visto que ha habido episodios como este. Probablemente este es el más dramático desde el punto de vista cuantitativo, pero tampoco es mucho más dramático que el que ya tuvimos hacia finales del año 2018 y mucho menos dramático o más dramático que lo que vivimos después de la crisis financiera global en el año 2009. ¿Sí? Y lo que se ha observado en estos episodios es que estas minusvalías, que no son pérdidas, por más que así quieran insistir quienes no entienden al sistema o que quieren afectar su reputación, es importante señalar que estas minusvalías no son pérdidas. La estrategia óptima de inversión con un horizonte de largo plazo es como cuando vas en un vuelo, esperar a que pase la turbulencia y retomar tu camino hacia que es el retiro a tus 65 años. Muchas gracias. Gracias, doctor Bell. Estamos recibiendo una enorme cantidad de preguntas. Creemos que varias de las preguntas que estamos recibiendo se están respondiendo con la misma conversación que se está llevando a cabo ahorita. Responderemos las más que podamos en este ratito que nos queda, pero no se preocupen, de cualquier forma las vamos a guardar y las iremos compartiendo en redes sociales las respuestas conforme vayamos pudiendo avanzar. De cualquier forma, un poco la siguiente pregunta era esa misma línea de lo que decía el doctor Bell ahorita, de por qué a veces baja el valor de lo que reporta la Afore. Son estas minusvalías. No sé si alguno de los dos quisiera decir algo más al respecto o pasamos a otra pregunta. Una pregunta... Yo nada más, perdón, Nieves. Yo solamente quisiera decir que efectivamente estas minusvalías son fenómenos que se observan en cualquier tipo de inversión, pero recordar lo que decía el doctor Vela, nuestras inversiones son a largo plazo, sus ahorros no son una inversión especulativa, sino que están además correctamente diversificados entre distintos tipos de activos, en deuda gubernamental, el 50% de los fondos, una buena parte en deuda privada, en deuda internacional, en proyectos de infraestructura de largo plazo. Y esta diversificación que logramos a partir del régimen de inversión que define CONSAR los cajones, no los cajones, los límites máximos de inversión, permiten garantizar a los trabajadores que no se ponen todos los huevos de la gallina en una sola canasta, se ponen en muchas canastas y que a veces a algunas les va mal, como en este momento particularmente a la renta variable. Sin embargo, mantenemos un portafolio diversificado que garantiza rendimientos en el largo plazo. A pesar de crisis como la del 2008, el sistema ha dado rendimientos de más del 11% nominal anual en términos reales, es decir, quitándole la inflación, en más del 5.1%. Con todos los episodios de minusvalías, que por cierto, en el caso del 2008 se pudieron revertir en un periodo de 7 meses. Esta crisis es muy distinta, tiene una naturaleza, quizá una profundidad mucho más grande. Pero en aquella ocasión, en 7 meses, las Afores tuvieron la posibilidad de revertir las minusvalías. También hay que recordar que el año pasado, el 2019, fue el mejor año del sistema de ahorro para el retiro en términos de rendimientos. Se obtuvieron para los trabajadores más de 450,000 millones de año. Apenas llegan a los 80,000 millones de pesos comparado contra ese monto que se obtuvo de plusvalías. Entonces, creo que el mensaje más importante respecto a las minusvalías es que son temporales, que atienden a coyunturas y que no son pérdidas, porque la pérdida ocurriría si nosotros agarramos ese portafolio de inversiones y lo vendiéramos a un precio bajo. Ahí sí se estaría materializando una pérdida. Recuperan su valor en el tiempo y por lo tanto esas minusvalías desaparecen. Ese es un poco el concepto que queríamos explicar. Estoy viendo que hay varias preguntas en ese sentido, espero que las hayamos contestado. Si me permiten, quisiera continuar este tema porque veo que hay muchos comentarios que dicen que las minusvalías son
son pérdidas. Miren, vamos a darle al público el beneficio de la duda. Independientemente de que les llamemos minusvalías o pérdidas de valor de los activos transitorias, esas pérdidas solo se realizan cuando se dispone de los recursos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongan que ustedes compraron dólares. Se deprecia el tipo de cambio. Mientras no vendas esos dólares, no vas a realizar la ganancia. Se deprecia la moneda nacional. Si no los vendes, no vas a materializar la ganancia. De la misma manera, si tengo pesos o dólares y esos dólares se aprecian, bueno, si tengo pesos que pasé a dólares y el tipo y la moneda nacional se fortalece, es decir, hay una apreciación de la moneda, tengo una minusvalía, pero esa minusvalía solo se va a materializar si esos dólares los vendo a un precio más bajo que los que los compré. Espero que esto aclare la diferencia de minusvalía y pérdida. Pero bueno, démosle al público el beneficio de la duda. Porque aquí no le queremos mentir ni lavar el cerebro a nadie, etc. Aquí queremos decir las cosas como son, ¿sí? La única manera en que no haya minusvalías es que los recursos de los trabajadores estuvieran invertidos en efectivo. Pero eso sí tiene un costo. La pérdida del poder adquisitivo del dinero como resultado del aumento de los precios. Y para algunos la inflación será relativamente baja, pero para otros la inflación será muy alta, porque la tasa de inflación de cada individuo en particular depende de su patrón y su canasta de consumo y de su nivel de ingreso. La inflación es mucho más alta para las personas de ingresos altos porque consumen bienes que no son necesariamente la canasta básica, ¿sí? Pero aquí el tema importante es que tener el dinero en efectivo, que es equivalente a tenerlo debajo del colchón, ¿sí? Y que además alguien se puede meter a tu casa a robártelo. En una Afore no se va a meter nadie a robarte tu dinero, ¿sí? El poder adquisitivo de ese dinero se deteriora, se erosiona con la inflación, ¿sí? Otra cosa que es muy importante es que estas minusvalías o pérdidas no son exclusivas de las Afore. Hoy las están padeciendo todos los intermediarios financieros, no solo de México, sino del mundo. Bancos, casas de bolsa, otros fondos de inversión, compañías de seguros, compañías de arrendamiento financiero. ¿Y saben qué? Estos últimos intermediarios tienen estrategias de inversión, bueno, probablemente la excepción sean las aseguradoras, tienen estrategias de inversión de muy corto plazo, no de largo plazo. Y en esas estrategias de inversión de corto plazo de bancos, casas de bolsa, empresas de arrendamiento financiero, etcétera, las minusvalías son todavía mayores por tratarse de inversiones a muy corto plazo. Entonces, las minusvalías de una inversión a largo plazo son mucho menores, ¿sí?, que las que resultan de las inversiones a corto plazo. Si los recursos de los trabajadores hubieran sido invertidos a CETES a 28 días, hoy tendríamos que estar vendiendo esos CETES y esas minusvalías se materializarían en pérdidas gigantescas. Pero no, hoy están invertidas en bonos gubernamentales a plazos largos de 5, 10, hasta 30 años. Algunas de ellas en bonos que están protegidos por inflación. Incluso en los activos financieros más seguros, como son los valores gubernamentales, ahí también se registran minusvalías. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés se mueven, ¿sí?, el precio en el mercado de esos valores gubernamentales se modifica en el sentido contrario. Una de las razones por las que vimos plusvalías muy extraordinarias, muy altas el año pasado, fue porque habíamos tenido minusvalías el año anterior
y porque hubo una disminución significativa de las tasas de interés por parte del Banco de México. Hoy seguimos viendo una disminución de las tasas de interés del Banco de México que nos ayudan a mitigar esas minusvalías. Y esta disminución de tasas de interés se refleja en todo el espectro de tasas de interés, lo que llamamos la curva de rendimientos, a todos los plazos. ¿Sí? Y una condición indispensable, aunque suene paradójico, para mantener tasas de interés bajas en el largo plazo, en otras palabras, que los activos valgan más en el largo plazo, es conservar la estabilidad financiera y de precios. Y aunque suene paradójico, a veces hoy las tasas de interés tienen que ser relativamente altas para dar la certidumbre de que la estabilidad financiera y la estabilidad de precios se van a mantener y que eso se refleje en tasas de interés relativamente bajas en los plazos más largos, a 5, 10, 15, 20, 30 años. Porque cuando el Banco de México mueve su tasa de interés, está moviendo la tasa de interés de los préstamos entre bancos a un día. Pero es efectiva porque es una señal importante que afecta todo el espectro de tasas de interés a todos los plazos. Es por eso que la política monetaria del Banco de México es efectiva. Entonces, recapitulando, las inversiones a corto plazo presentan minusvalías de mayor magnitud que las inversiones a largo plazo. Y estas minusvalías no son exclusivas de las Afore. Se están viviendo en todos los países, en todos los intermediarios financieros y por razones ajenas a las estrategias de inversión, por factores externos fuera de nuestro control, como es esta pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias. Gracias. La siguiente pregunta sería para Bernardo, un poco, a ver si nos pudiera explicar qué son si las Afores están tomando alguna medida en particular precisamente para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 o para facilitar la vida de los trabajadores en estos tiempos de crisis. Estás en silencio. Doctor Vela, ¿me escuchan? Perdón, no sé si ya me escuchan. Muy bien. Hemos estado trabajando con Vela, con la CONSAR, desde hace varias semanas, pues, analizando qué cosas se pueden aplicar o implementar para poder ayudar a los trabajadores en este momento. La ley establece que todos los trabajadores que se encuentren desempleados pueden acceder a parte de los recursos de su Afore, al 11.5%. Este monto, precisamente, o esta previsión, se hizo justamente en el 2009, después de la pandemia del H1N1. Y la idea era que todas aquellas personas que por algún evento parecido a este perdieran el empleo, pudieran acceder a parte de los recursos de las administradoras. A veces hay gente que pregunta por qué no, como en otros países, permiten hacer más retiros de la Afore, etc. Este tiene un costo alto, hacer un retiro de la Afore, porque evidentemente pues, son recursos que se han venido aportando a lo largo del tiempo y que van constituyendo el patrimonio o la masa necesaria para poder adquirir una renta vitalicia o tener una pensión. Si tú retiras fondos de la Afore por desempleo, si esos fondos son más altos, pues evidentemente va a costar más trabajo que tengas una pensión. Además, las posiciones actuales establecen que si haces un retiro de tu Afore por desempleo, también te quitan semanas de cotización. Entonces, esa disminución de semanas
haría más difícil también que fueras elegible para tener una pensión. Entonces, es un mecanismo, nosotros decimos, de emergencia, de último recurso. Evidentemente, si perdiste el empleo, pues es una emergencia y por eso está esta previsión. No se debería de poder el que pueda retirar del Afore por cualquier motivo, porque en ese caso, pues costaría mucho más trabajo a cada trabajador tener una pensión digna y al final le acabaría costando a todos los mexicanos. Entonces, un poco por eso es la previsión. Otro tema que hemos estado trabajando, evidentemente, es que este retiro se pueda hacer en una sola exhibición. Antes se hacían parcialidades. En este momento, pues no queremos que la gente esté, obviamente, haciendo filas, esperando que se resuelva un trámite. Estamos fortaleciendo nuestros canales digitales y en caso de que tengas que ir a una sucursal, pues que se haga a través de citas, en el caso de las Afores que tienen sucursales. Entonces, esta es un poco las medidas, otras que también estamos trabajando con las autoridades que tienen que ver más con poderle dar mayor estabilidad a los flujos de los trabajadores, a los ingresos, es decir, que podamos invertir en activos que se llaman estabilizados, activos que ya tienen un flujo probado de ingresos, como por ejemplo una concesión carretera. Esto le da certeza a los ingresos de los trabajadores, al mismo tiempo que ayuda a la administración en este momento a que haya una monetización de flujos futuros para poderlos aplicar para distintos conceptos. Y estamos, evidentemente, continuamos trabajando con CONSAR, ideando acciones que puedan ayudar a los trabajadores en esta situación. A mí en particular me preocupan, por ejemplo, los trabajadores independientes, los trabajadores informales, que no tienen un Afore porque no tienen estos beneficios. Parte de había una pregunta hace rato del gig economy o la economía del autoempleo, toda la gente que trabaja en Ubers, etcétera, no necesariamente tienen una Afore y pueden acceder a estos estándares de protección. Ahí también hemos puesto el dedo en la llaga como sistema, que es importante que todos los mexicanos podamos tener no solo una Afore, que eso ya cualquiera puede contratar una Afore, sin embargo, que haya un mecanismo sencillo para que los trabajadores informales y la gente que está en esta economía, el gig economy, como se le conoce en inglés, o la economía del autoempleo, pueda tener un descuento, un mecanismo automático para aportar a la Afore. Y esas son un poco las cosas que estamos trabajando. Perdón, que me desvíe un poquito. Yo quisiera, si me lo permiten, retomar el tema que ya venía comentando. En las Afores hay aproximadamente, bueno, no en las Afores, en las cuentas de las que son dueños los trabajadores, en las Afores, aproximadamente 4 billones de pesos, 4 millones de millones de pesos, que representan ya más de 16% del Producto Interno Bruto del país. Esta cantidad parece gigantesca, pero en otros países que cuentan con un régimen de pensiones como el SAR, estos activos representan hasta el 70% del Producto Interno. Estamos esperando que estos recursos, con las contribuciones actuales que son extraordinariamente bajas, probablemente las más bajas del mundo, se estabilicen en 20, 30, 40 años en alrededor de 40% del Producto Interno Bruto. Pero este relativamente pequeño, pero no despreciable, 16% del producto de los 4 billones de recursos que son administrados por las Afores e invertidos por las Afores y que son de los trabajadores, más allá del tema pensionario del país, realizan una gran contribución al desarrollo de nuestro mercado de capitales que todavía es relativamente subdesarrollado. Nuestro secretario de Hacienda, el maestro Arturo Herrera, lo ha señalado hasta el cansancio, que tenemos que procurar profundizar el sistema financiero
y que esté al alcance de todos, que haya mayor inclusión financiera y que para esto también tenemos que mejorar la educación financiera. Y como parte de esto es importante que sepamos que de esos recursos, 1.2 billones de los 4 billones son para el financiamiento del sector privado. ¿Sí? El 24% de esos 4 billones por lo menos está invertido en valores gubernamentales a tasa fija. O sea que esos no están sujetos a minusvalías y que le ayudan a financiar al gobierno federal. Más del 40% de esos 4 billones están invertidos en valores gubernamentales que son relativamente seguros y los que no están a tasa fija están sujetos también a sufrir estas minusvalías. La cantidad de esos valores gubernamentales que está en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad es solo 2% de los 4 billones de pesos del sistema. Prácticamente nada. El grueso de las inversiones que se realizan a través de las CIEFORES en el mercado financiero mexicano, vaya, los recursos que administran las AFORES son el 15% del sistema de los activos totales del sistema financiero. Son el segundo intermediario más grande después de los bancos, que por cierto las AFORES no son bancos. Ese es otro tema también muy importante. No pueden estar sujetas a retiros masivos ni a problemas de liquidez o de capital como los bancos. Las AFORES no pueden quebrar, a diferencia de otros intermediarios financieros. No están sujetas a la regulación de requerimientos de capital, de liquidez, de fondeo y otro tipo de regulaciones, muy modernas, por cierto, y de vanguardia que ha adoptado México. Las AFORES no están sujetas a eso porque por definición no pueden quebrar. Los trabajadores no pueden de la noche a la mañana, perdón por la expresión, apanicarse y retirar sus recursos de las AFORES. Esa es otra gran virtud del sistema. ¿Sí? Ahora, de esos recursos que les comentaba, 104.4 miles de millones de pesos están destinados a financiar proyectos en el sector energético. No en energías de carbón, no en hidrocarburos, sino en energías nuevas, modernas, que son las que van a, en el futuro, hacer una alternativa a las inversiones en la energía tradicional, que es la de los hidrocarburos. 411.5 miles de millones de pesos están invertidos en proyectos de infraestructura. Uno de los grandes retos de este país es el financiamiento a la infraestructura básica y de otra naturaleza. 45.8 miles de millones de pesos están invertidos en el sector de vivienda, aparte de lo del Infonavit. 347.3 miles de millones de pesos están invertidos en muchos proyectos, entre ellos bienes raíces, carreteras, proyectos ecológicos, proyectos de modernización tecnológica, etcétera, a través de los instrumentos que conocemos como SECADES y fibras. Temas muy técnicos, pero es importante que sepamos que más allá del tema de pensiones, que es el más importante, el sistema realiza una enorme contribución al financiamiento de la actividad productiva de este país y por lo tanto a su crecimiento económico y a la generación de empleos. Veo que hay muchas preguntas sobre el folio de conocimiento de traspaso. Imagino que hay algunos promotores por ahí. Sí. Si quieren más adelante lo comentamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Justo estábamos viendo, hay muchísimas preguntas, se nos está acabando el tiempo ya. Lo que quisiéramos es
tomar nada más 2 o 3 mensajes que ustedes quisieran resaltar para ya cerrar. Hay preguntas sobre los traspasos de Afores que creemos que es un tema que compete a un grupo muy específico o que le interesa a un grupo muy específico. Hay muchísimas preguntas sobre rendimiento, sobre cómo escoger un Afore. Lo que vamos a hacer de verdad es, vamos a retomar todo lo que está en los chats, está ya guardada la información, y vamos a hacer una segunda y una tercera sesión si es necesario para seguir avanzando con las respuestas y las dudas que pudieran llegar a tener. Hay muchas preguntas también sobre la posibilidad de que hubiera esta Afore única que ya respondía el doctor Vela hace unos minutos. Hay preguntas sobre las APIs para la información y los temas fintech relacionados con las Afores. De verdad los iremos atendiendo. No es el único seminario virtual que vamos a hacer. Seguiremos aquí conectados, se los prometemos. Pero bueno, ya nada más les pediría a Bernardo y al doctor Vela que nos compartieran unos comentarios para cerrar. A mí solo me gustaría, porque sí es, y no quiero ser negligente respecto del gran número de preguntas sobre el folio de consentimiento de traspaso de todos nuestros colegas que nos acompañan. Obviamente que haya preguntas puntuales porque se repite el FCT, pero no necesariamente la duda o la pregunta puntual. Entonces, si la pudieran plantear, y por supuesto que regresamos con ustedes a responder. Yo, para cerrar, quisiera decir varias cosas. Uno, creo que este es un ejercicio increíble en el que podemos estar en contacto con los trabajadores, contestar dudas, contestar preguntas, inquietudes que tienen sobre, evidentemente, qué son las minusvalías, cómo funciona el sistema, dudas que quién es el que aporta más a la Afore, si es un sistema que funciona o no, las dudas que han habido respecto de los últimos proyectos legislativos que se han presentado. Claramente ya el líder de la bancada del partido Morena ha dicho que no es una propuesta viable. Ya exponía aquí el presidente de CONSAR detalladamente por qué no necesariamente es útil o es eficiente el que haya una sola Afore y el que esté administrada por el Estado. Eso ya lo vimos. De hecho, cabe recordar un ejemplo del banco Bansefi, que tuvo a su cargo la Afore de la Red de la Gente. Fue un esfuerzo que quebró, que tenía inversionistas del Banco Mundial, inversionistas canadienses, y fue muy desafortunada esa historia que le costó al país. Entonces, bueno, pues creo que ahí están los ejemplos en el pasado de cosas que no han funcionado y porque hay que tener mucho cuidado de ese tipo de propuestas hacia adelante. Hemos creado un sistema a lo largo de 23 años, todos juntos, que funciona eficazmente, que está ahorrando responsablemente los recursos de los trabajadores. Más casi la mitad del saldo de las Afores son rendimientos que se han generado a favor de los trabajadores a lo largo de este tiempo. Por lo tanto, no ha habido pérdidas. Todas esas personas que dicen que ha habido pérdidas están mintiendo. Y bueno, pues de nuevo agradecerles mucho el interés. Creo que esta serie la vamos a estar repitiendo. Vamos a tener estas conferencias, estos seminarios digitales cada viernes. Aquí no se acaba la posibilidad de que hagan preguntas, de que nos cuestionen. De veras les agradezco muchísimo a nombre de los directores generales de las Afores que conforman el sistema de ahorro para el retiro en nuestro país. Les mando un saludo y un agradecimiento muy grande, y particularmente al doctor Vela por el tiempo que nos ha dedicado, la paciencia para contestar las preguntas y sobre todo la claridad con la cual ha hablado. Estamos muy agradecidos, obviamente, con el doctor Vela y con la relación que hemos establecido entre regulador y regulados. Muy amable, doctor. Sí, bueno, yo quisiera cerrar con 2, 3 puntos importantes. Voy a continuar otra vez con el tema que he venido comentando. Imagínense que estos 4 billones de pesos estuvieran en manos de una Afore única administrada por el Estado. Caray, administrar esos recursos, además de los requerimientos técnicos, de inversiones, etcétera, que ya mencioné, no es trivial. Y les aseguro que no importa cómo los inviertan, esa
Afore única administrada por quien sea o dependiendo de algún banco del Estado, de la banca de desarrollo, lo que sea. En situaciones como la actual y como las que se han presentado en el pasado, también iba a presentar minusvalías. Y si a esa cosa la tiene que supervisar yo, el propio gobierno, ¿vamos a dormir tranquilos? ¿Cómo le voy a decir yo al propio gobierno, siendo parte del gobierno, no hagas esto, no hagas lo otro? Y estaríamos viendo que esos recursos, no me cuesta trabajo imaginarlo, estarían en riesgo, más mal administrados, no habría buena supervisión, no habría transparencia, no habría rendición de cuentas, serían una gran tentación, etc. Ahora, por el tema de los trámites, folio de consentimiento de traspaso, los traspasos, etc. Yo quiero reconocer públicamente, aquí aprovecho este foro, sí, los trámites son tediosos, sí, los trámites son engorrosos, los trámites toman tiempo, obligan a la gente a salirse de su trabajo para ir a perder 3, 4 horas haciendo un trámite en una Afore o pidiéndole orientación a la CONSAR. Primero, esos trámites son muy delicados porque ya ha habido experiencias que son las menos, son insignificantes, pero las ha habido de gente de que llega a su Afore y le dicen, pues ya se presentó alguien y se llevó su dinero. Entonces tenemos que ser muy escrupulosos con asegurarnos que la persona que realiza un trámite está debidamente autenticada para garantizar que sus datos están protegidos. También tenemos que ser muy cuidadosos de que sus cuentas individuales no van a ser víctima de un hackeo o ataque cibernético que les vacíe sus cuentas. Por eso es que a veces estos temas toman tiempo, porque hay que validar la información con la Afore, con el expediente del trabajador, con lo que tiene procesar, con el Instituto Mexicano del Seguro Social o con el ISSSTE. O sea, no es algo trivial. Tenemos que estar muy conscientes que esto es por la seguridad del ahorro individual de cada uno de los trabajadores del sistema. Reconozco que los trámites que se realizan en medios digitales, como son el ISAR, la Afore Móvil y otros mecanismos, tienen deficiencias que no son perfectos, son perfectibles. Y estamos trabajando muy duro, dedicando mucho esfuerzo, a pesar de la austeridad a la que estamos sujetos hoy en la Administración Pública Federal. Estamos dedicando un gran esfuerzo y muchos recursos a tratar de mejorar la calidad de esos servicios digitales, de que la Afore Móvil sea más eficiente. Es una aplicación muy pesada para los teléfonos inteligentes, incluso los de última generación. Estamos tratando de contratar expertos para hacerla más ligera, que sea más fácil que el trabajador se registre, que consulte su información, que tenga menos fallas, que consuma menos recursos, memoria de su teléfono, de su conexión a internet, ya sea vía satelital o vía lo que llamamos Wi-Fi, ¿no? Estamos tratando de mejorar la aplicación, estamos tratando de otorgar más servicios en esa aplicación, pero cada vez que tratamos de mejorarla para otorgar más servicios, la vamos haciendo más grande, más pesada. Y lo mismo nos sucede en el portal ISAR. Y entonces estamos trabajando para hacer un rediseño de esa estructura
que permita que los cambios de Afore, que las solicitudes del folio de consentimiento de traspaso, que la consulta de los estados de cuenta, que los propios cambios de Afore o traspasos sean lo más ágiles posible. Les pido su paciencia, su voto de confianza. Estamos trabajando en la dirección correcta. Estamos conscientes de todos estos viacrucis que tiene que sufrir cuando quiere realizar un trámite. Y eso toma tiempo y toma recursos. Y tenemos que asegurarnos de que la seguridad de esos recursos no se ponga en riesgo al estar cambiando la tecnología que estamos utilizando. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero ha dejado muy claro que muchos de los ataques cibernéticos que se registran es cuando se cambian las versiones de las plataformas. Simplemente pasar de Windows 7 a Windows 8 a Windows 10, cambiar a una nueva plataforma tecnológica, siempre abre una puerta para que se den estos fraudes cibernéticos. En el SAR, justamente porque estamos hablando del ahorro para el retiro de los trabajadores, no nos podemos dar ese lujo. No vamos a correr ese riesgo. Y el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está muy pendiente y está presidido por el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda de este reto, de que cada vez que hacemos una modificación a los medios digitales en el sistema financiero, vamos a estar exponiendo los recursos de los trabajadores a ataques, a los famosos hackeos, y no queremos que eso pase, porque eso daría al traste con la confianza en el sistema financiero mexicano y la confianza de esos nuevos mecanismos digitales que son el futuro, porque cada vez se usa menos efectivo. ¿A cuántos de nosotros no nos han clonado la tarjeta de débito, de crédito, etcétera, a pesar del gran esfuerzo por fortalecer los mecanismos de seguridad? En el caso del ahorro de los trabajadores, yo no voy a correr ese riesgo. Yo no voy a dar pasos sin guarache. Y si eso implica que hoy en día que no podamos avanzar en agilizar los trámites, los folios de consentimientos de trabajo, de traspaso, en fin, la actualización de los expedientes de los trabajadores. Y por cierto, una recomendación y una solicitud a los promotores: ayúdenos a educar a la gente. Ayúdanos a orientarla. Pongamos el interés del cliente por delante para que ese cliente sea un cliente permanente. Ayudémoslo a que su retiro sea el mejor para él. Pongamos el interés del trabajador siempre por delante. Entonces, y por último, si vemos cuáles son las quejas de todos los intermediarios financieros en CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de los Usuarios Financieros, las menos son de las Afore. Y al final del día, cuando esto se va a un litigio o CONDUCEF actúa como un árbitro, ¿a quién creen que el juez o la CONDUCEF le termina dando la razón? Al Afore, no al trabajador. Porque el trabajador está presentando una queja que no se justifica por su desconocimiento de cómo son las cosas. Por eso la importancia de estos seminarios y por eso la importancia de que los promotores nos ayuden a que los trabajadores entiendan el sistema. No es un sistema fácil de entender. Necesitamos trabajar todos en concurso, toda la industria, para que esta industria sea cada vez mejor, más eficiente y de mejores pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vela. Gracias a todos
por acompañarnos. De verdad estamos muy contentos y emocionados por la entusiasta participación que tuvimos. Gracias, Bernardo. Gracias, Abraham. Nos encantará volver a hacer una sesión para seguir con las 1000 dudas que hay en este tema. Creo que vale la pena seguir ampliando la información que hay con respecto al sistema de ahorro para el retiro y ayudar a que más trabajadores y trabajadoras puedan tomar las decisiones correctas para su retiro. Muchísimas gracias a todos. La próxima semana estaremos hablando sobre el trabajo, sobre cómo está el mercado laboral en México. Ojalá se puedan conectar. Es Día del Trabajo. Los esperaríamos a la misma hora y en el mismo lugar. Estaremos compartiendo el registro en breve. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Abraham. Pues, por favor, quédense en casa. Es la única manera en que vamos a evitar que esta pandemia tenga un costo alto en términos de vidas humanas, que sería muy triste, muy lamentable. Y también, entre más nos quedemos en casa, este aislamiento va a durar menos, porque se va a contener el contagio y los efectos sobre la economía y el empleo de los mexicanos van a ser menores. De lo contrario, estamos corriendo el riesgo de entrar en una crisis social, de salud y económica y financiera que les juro que no tiene precedente en la historia de México. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.